Hola, bueno, seguimos en Libre Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Se emite por Radio Rebelde y las repetidoras en el continente. Queremos hoy hacer una entrevista muy especial. Estamos en la casa del doctor Carlos Zamorano. Él es uno de los principales abogados de los defensores de los derechos humanos en la Argentina, ha sido copresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ha escrito decenas de trabajos de historia, textos de discusión sobre los derechos humanos y particularmente es reconocido como uno de los principales autores de las leyes que anularon el aparato jurídico de la impunidad en Argentina. Hace 30 años exactamente se realizó en Tucumán un juicio ético contra uno de los genocidas más simbólicos, más paradigmáticos, más crueles también, como dice Carlos, el entrerriano Bussi, que era el jefe del operativo Independencia en Tucumán, pero que la historia hizo que luego fuera electo por vías eh, reguladas por la Constitución, por el voto en la ciudad de Tucumán y era el gobernador. En esas condiciones tan difíciles, el movimiento popular organizó un juicio ético contra Bussi y ahora se lo va a recordar. Así que le preguntamos a Carlos de qué se trataba ese juicio y qué es lo que recuerda él de allí. Bien, afortunadamente me acuerdo de casi todo lo del juicio. Al juicio lo hicieron los tucumanos. Yo ya vivía hace mucho en Buenos Aires, pero me convocaron para que sea fiscal en ese juicio. Yo me daba cuenta que, por ejemplo, el caudillo popular radical, Marcito Parajón, estaba muy interesado en ese juicio y en consecuencia iba a aportar, él era diputado, iba a aportar dinero y todo eso para que se realice. Yo no calculé jamás que tuviera un público de 3.000 personas ese juicio. ¿Dónde se hizo? ¿Se acuerda? Sí, el punto que se eligió es el Club All Boys, en la calle San Lorenzo. La cuestión es que yo tenía que ser cofiscal con el Chino Robles, un abogado de allá. Entonces, lo que recuerdo era que el panel de jueces era notoriamente grande, o sea, eran como 20 jueces. Por ejemplo, David Viñas, por ejemplo, el capitán Andrea Mor, por el CEMIDA, etcétera. Centro de Militares por la Democracia Argentina. ¿Y para qué tratar de recordar tantas personalidades que fueron desde diversos lugares? Andrea es el que escribe luego El Batallón Perdido. Exactamente. Donde da cuenta de todos los, o de casi todos los soldados con criptos secuestrados por la dictadura. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, la cuestión es que después de la exposición de los dos fiscales acusadores, que era el Chino Robles y yo. ¿Y cuáles eran de qué lo acusabas? ¿Cuál fue tu razonamiento? ¿Por qué Bussi era un genocida? Bussi era un genocida porque lo que hicieron en Tucumán con el operativo Independencia, en la dictadura de Isabel Perón, que algunos sostienen, y yo no me voy a poner a pelear, que era un gobierno de signo constitucional, pero hubo 900 desaparecidos durante el periodo de gobierno de esta señora. Yo estuve preso todo el gobierno de ella, etcétera, etcétera. Y después seguiste. Y después seguí porque me heredaron los golpistas del año 76. ¿No? Yo ya había pasado 16 meses preso cuando se produjo el golpe de Estado.
Te aclaro que la jurisprudencia argentina, la que está en vigencia a través de cuya doctrina fueron condenados 1.200 genocidas, no nace en la visión retrospectiva del año desde el 24 de marzo del 76. No existe esa fecha. Empieza en el año 74. Todos los juicios son por haber vulnerado los imputados los principios fundamentales civilizatorios desde el año 74. Y cuando se solicitó en su momento, vamos a abundar un poquito en esto, la extradición de Isabel Perón, la imputación era genocidio. Por genocida se la solicitó en extradición. El Reino de España rechazó, está bien, pero lo cierto es que si venía, iba a ser sometida a juicio por genocidio, no por un cheque sin fondo o por haberle pegado al marido, ¿no? Así que creo no ser exagerado al decirle que era una dictadura, pero una dictadura cruenta. Porque hay dictaduras que no han sido cruentas, por ejemplo la de Onganía, específicamente cruentas, no. Esta sí. Bueno, lo cierto es que se produjeron las leyes de punto final y obediencia debida, y con eso nos obstruían el camino judicial, porque eran leyes de impunidad. No recordemos que en el 95 estaban vigentes. En el 95 estaban vigentes. Fuertemente. Entonces, el 19 de junio del año 95 es que se proyectó y realizó en Tucumán aquel juicio ético, con un volumen de participación popular que yo no he visto otro en los varios juicios éticos popular simbólicos. Pero lo cierto es que la vigencia de esas leyes impedían el camino tribunalicio y por eso el pueblo organizaba juicios éticos popular simbólicos para mantener la reclamación de que se anulen esas leyes, no que se deroguen simplemente, porque si no, desde el momento de la derogación no iba a tener influjo obstruccionista, pero sí desde tiempo en que fueron dictadas, porque se las anuló muchos años después de que han sido dictadas, se las anuló en el año 2003 recién. Yo redacté el proyecto que salió a la postre ganancioso, de nulidad insanable, desde el primer minuto en que se dictaron esas leyes, así que nunca tuvieron un minuto de vigencia, porque si hubieran tenido un minuto de vigencia, esas dos leyes tenían que aplicarse, por más que se las derogue en el futuro, en el tiempo intermedio, porque naturalmente los jueces lo primero que tienen que ver es cuál es la ley más benigna entre el momento del hecho y el momento del juzgamiento. Y ahí surgían claramente punto final y obediencia debida. De modo que, retornando al caso de Tucumán, donde hay 500 desaparecidos, no 5 ni 50, 500. ¿Cuántos de ellos antes del 24 de marzo de 76? Yo no lo sé, no lo sé, no los recuerdo, digamos. Hace muchos años que yo vivo fuera de Tucumán. Pero sí participé, por ejemplo, en la inspección que hizo la CONADEP. Yo era empleado de la CONADEP, abogado empleado de la CONADEP. Y un viaje se hizo a Tucumán, a centros clandestinos. ¿Y a qué centros fueron? Y al que tenía que ver con un ingenio azucarero. Un ingenio azucarero. O sea, la oligarquía local ha brindado. De modo que cuando me invitaron a trasladarme a Tucumán para ser fiscal en este juicio, me sentí muy honrado. Y efectivamente participé también en la redacción del fallo, de la sentencia.
Y toda la gente se portó muy bien porque nos metimos los 3.000 adentro del club All Boys. Y ahora vamos a contar un secreto. Dale. Ocurre que Atención. el secreto es el siguiente, que ahora ya ha prescrito el secreto, me parece, por eso me permito 30 años creo que sí. decirlo, ¿no? Después de que los fiscales han hecho la acusación, han solicitado las pruebas, la han producido, es decir, una cantidad de testigos, sobre todo documentos, etcétera, etcétera, el tribunal pasó a resolver. Y era de no creer que este tribunal demoraba, y nosotros estábamos como usurpadores ahí en el Club All Boys por algo que voy a narrar. De manera que hubiéramos deseado que termine más rápido el juicio, y no, el tribunal no se pronunciaba. Y entonces Gumersindo Parajón, que es un caudillo popular de allá, que ha tenido una participación de primera línea en la organización de ese juicio, era diputado. Entonces, él se ha metido adentro porque los fiscales no queríamos entreverarnos con los jueces, claro, metiéndonos en medio de la sesión donde ellos estaban resolviendo cosas importantes. La cuestión es que había ocurrido, y ahí se enteró Gumersindo Parajón, que el capitán de Andrea Mora había solicitado autorización al resto de los jueces, él era miembro del tribunal, ¿no?, para retar a duelo a espada a Bussi. Y no se resolvía porque estaban discutiendo los jueces si autorizarlo o no a semejantes cosas que al último debe ser por homenaje al público y a la provincia donde estaban todos estos jueces en ese momento, que le denegaron el pedido y recién salió la sentencia. Demoraban y eso nos inquietaba. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos contratado con la subcomisión de básquet del club, que estaba necesitada de presupuesto para sus actividades basquetbolísticas. Y bueno, pero después la comisión directiva del club revocó la resolución. Ya nos habíamos metido adentro del club, éramos 3.000 personas. Y entonces la comisión directiva nos dice, tienen que irse ya mismo. Tenían temor por Bussi, ¿no? Porque era un juicio contra Bussi, rotundamente. Hay que tener en cuenta eso. Pasaban los camiones por afuera gritando viva Bussi, para ponernos nerviosos tal vez. La cuestión es que la comisión directiva dijo, ustedes no tienen el acuerdo de esta comisión directiva y en consecuencia tienen que retirarse. Entonces Gumersindo le dijo, mira, no nos vamos a retirar y quedamos como usurpadores. Si vos quieres después presentar la demanda penal contra nosotros, pero ahora no podemos. Ya estamos adentro y todo el mundo está citado para esta hora y este día. Muy bien. La cuestión es que yo no creo que le haya hecho nunca el club la demanda a Gumersindo especialmente. Pero eso hacía que el tribunal debería haberse claro, apurado. El tribunal tenía que hacerse siempre rápido. Los juicios éticos de esta naturaleza duran 3 horas. Claro. Y es el máximo tiempo que se lo puede mantener a la gente atraída. De modo que debe tener su dinamismo, todo para que la gente se sienta. Sí, un tribunal ético no tiene categoría institucional, pero sí cumple las garantías, los requisitos, claro, de que no se puede acusar sin pruebas, de que hay derecho a la defensa, etc. Sería desprestigiante. Así es. Yo también voy a contar un secreto ahora y te voy a hacer una pregunta. Para los primeros días del 77 yo llegué a la cárcel de Coronda. Me habían secuestrado en octubre en Santa Fe, di unas vueltitas como todos y llegué.
Y en esas primeras semanas viene un traslado de eso que hacían los militares. En el traslado, les cuento a los compañeros que escuchan, era un momento en donde pegaban lo que te subían, lo que te bajaban, pegaban cuando entraba a la cárcel. Bueno, era como un divertimento de los militares, policías, etcétera. Así que los que llegaban tenían que estar unos días en recuperación en la celda, hasta que al final salían al patio. Al patio eso teníamos en Coronda un día 1 hora y otro día media hora de recreo. Y lo primero es que uno iba a hablar, etcétera, etcétera. Bueno, vos de qué sos, de qué partido, de dónde. Entonces aparecieron unos tucumanos. Yo digo, bueno, yo soy del Partido Comunista. Uy, dicen, en Tucumán hay un loco que se llama Zamorano, que va con la pistola al cinto a los tribunales. ¿Es verdad eso, Carlos? Bueno, ya que me lo preguntas, Pasaron ya 50 años, así que claro, cualquier hecho prescripto. está prescripto. No, si no me hubieran autorizado a portar Ajá. arma en singular, yo portaba siempre dos, por mi afección al revólver, y yo no puedo estar recargando en caso de un tiroteo, y por eso siempre llevo dos armas. Pero me autorizaron a una, yo llevaba dos, nunca me descubrieron. El asunto es que antes de eso yo andaba con las dos armas también, y después también. O sea que los abogados de la policía lo persuadieron al jefe de que me autorice, y él les dijo lo siguiente a mis colegas, que después me lo narraron. Dice, mira, como Zamorano ahora no tiene la pistola a su favor, entonces quiere una autorización para portar, pero es porque otros tienen la pistola y lo van a destrozar. Armas había. Pero el jefe se pronunciaba casi a favor de lo que me iban a matar a mí. Bueno, lo cierto es que si esos compañeros dijeron eso, es verdad que yo iba a tribunales armado, no podía hacerlo de otra manera. Te hago dos preguntitas así, ping-pong, de lo que te salga de dos personajes que admiro mucho y que vos seguro conociste. Uno, Isauro Francisco Arancibia, el maestro. ¿Qué recuerdo? Bueno, colega mío, porque yo inicié mis tiempos laborales siendo maestro de escuela. Y él era el caudillo del gremio de maestro de Tucumán. Era un tipo valioso y valeroso de todo punto de vista. Ha sido una cosa impresionante para el pueblo de Tucumán cuando lo asesinaron, ¿no? Porque él estaba con el hermano pasando la noche adentro del sindicato, de y maestros. ahí es donde entró la patota. Uh-huh. Bueno. Hay un relato increíblemente bueno de un amigo común, Eduardo Rosenbach, que se llama La oruga en el pizarrón, que sí, si lo encuentran, porque está reagotado, léanlo. Es una de las novelas de memoria histórica para mí más extraordinarias. Yo no recuerdo. Y cuenta el final del libro cuando ingresan, y entonces Eduardo pone en boca de Horacio, Eduardo, en boca de Isauro, pone unos versos de Belgrano y una conversación con la madre hasta que estalla la luz, que es el balazo que le tiran, ¿no? Y una última, pero cortita. Un santiagueño que es parte de esta historia, el inolvidable Roberto Mario Santucho. ¿Qué te sale? Bueno, yo no tuve una amistad personal con él,
Sí, con las hijas, hoy en día, Ajá. por ejemplo, este, y con uno de los Con el hermanos, hermano. en fin, digamos, he terminado siendo abogado defensor de él, así como de Lasallo, que es un apócope de Sayonara, que era una película que estaba muy en boga en ese. Salteña ella, Que la es compañera. la compañera Claro. de Roberto, La de primera, Mario creo. Roberto Santocho, llamado Roby Ujú. o Rubí, por ahí aparecen algunas actas que ahora han sido exhumadas con el tiempo. Él estudió en la Facultad del Frente, que decimos, porque nos ponemos primero nosotros, decimos las otras son del Frente. Yo estaba en Derecho y él estaba en Económicas. Ajá. Y bueno, y teníamos diferencias considerables, ¿no? Diferencias considerables, salvando la distancia porque él prontamente se convirtió en un profesional del partido suyo y un profesional de la revolución, etcétera, etcétera. De modo que No era recuerdo, fácil seguir la relación. pero es claro, por ejemplo, la hija está persuadida de que era un buen orador. Ujú. Y no era verdad. No era verdad. Ni tiene por qué serlo, Claro. porque para eso ya tenemos a Belisario Roldán, por ejemplo. Entonces, no necesitamos los argentinos acreditar mayores méritos que Lisandro de la Torre y tantos Ujú. grandes oradores. Pero en el caso de Belisario Roldán, una Pero figura fuiste su abogado. mundial. He sido el abogado de Roby, de Lasallo. ¿Cuándo? Y bueno, habrá sido en el 72, me Ajá. parece, ¿no? Antes de Trelew. Por supuesto. Sí. Claro. Fue Así que fue espantoso lo de claro. La masacre de Trelew. Yo he viajado un par de veces para esos homenajes que se hacen de recuerdo allá en el extremo sur Bien. del país. Bien, Carlos, como es radio, hemos agotado el tiempo. Un día volveremos, me parece que se puede contar largamente de la historia de la liga y bueno, de muchas cosas que no queremos que se diluyan en el tiempo y que, como verán ustedes, acá hay una especie de archivo histórico literario extraordinario que Carlos tiene todo documentado. Por ejemplo, aquí tiene las actas y la resolución de aquel juicio que nos habló. Un abrazo grande y hasta siempre. Bueno, mucha suerte para todos. Chao.